Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que me estés escuchando. Bienvenidos al podcast El Padrino. Te agradezco compartas este espacio conmigo y si te gusta el programa le des like, compartas y te suscribas y así poder ayudar a quienes lo necesiten. Y recuerda, no soy profesional en la materia, solo buscamos la ayuda mutua. Y por cierto, un saludo a los nuevos seguidores de la página aquí en Facebook. Bienvenidos. Sugerencias, dudas o comentarios. Recuerden que pueden mandarme mensajes a mis redes sociales. Bienvenidos a la lectura de un programa para ti, una guía diseñada del libro grande, nuestro libro de texto básico de Alcohólicos Anónimos. Bienvenidos a este cuarto tema del libro Un programa para ti, una guía diseñada del libro grande. Antes de introducirnos al tema, recordemos que en el capítulo anterior, entendiendo el problema, entendimos que lo primero que debemos hacer para resolver un problema es averiguar cuál es el problema. Esto suena sencillo de hacer, pero a menudo no lo es. Para encontrar una verdadera y duradera solución, tienes que entender completamente el problema y saber exactamente cuál es. No podrás resolver un problema hasta tener esta información. Si hay una gotera en el techo, no podrás taparla hasta que encuentres el agujero. También entendimos que normalmente cuando tienes un problema, puedes consultar a un profesional, ya sea un doctor, un dentista, un mecánico automotriz, y esas personas pueden averiguar cuál es tu problema y decírtelo. Sin embargo, en el alcoholismo y la adicción a otras drogas son las únicas enfermedades donde él o la paciente tienen que hacer su propio diagnóstico. De nada sirve que un doctor te diga eres impotente ante el alcohol o a la cocaína, la marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Debes hacer ese diagnóstico solo tú mismo. Y pues la verdad, esto es muy difícil de hacer, porque el alcoholismo y otras drogadicciones son enfermedades que le dicen al paciente, tú no la tienes, tú estás bien. Así es como puedes notar que alguien tiene esta enfermedad. Si alguien jura no la tengo, es muy probable que sí la tenga. En el episodio de la naturaleza del problema entendimos las preguntas de ¿cuál es el problema? Exactamente. El libro grande nos dice, sin formalidades, en el primer paso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el problema es que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Entender y aceptar esto será el primer paso de tu recuperación. En realidad, todo se basa en una sola palabra, impotencia. Cuando tengamos esto claro y lo aceptemos, solo entonces podremos entender que existe una solución. De otra manera, seguiremos perdidos si no lo entendemos. Pero entendimos que lo que cura la impotencia es el poder. Ahora tenemos tanto el diagnóstico, que es la impotencia, como su prescripción, que es el poder. Debido a que no podemos hacer nada con respecto a la parte física de la enfermedad del alcoholismo, nuestra solución deberá consistir en encontrar un poder que pueda trabajar, no en forma física, sino dentro de nuestras mentes. El segundo paso del programa de los 12 pasos dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Creemos que en esto se basa todo el programa de Alcohólicos Anónimos. Ahora, si eres impotente y la solución a tu problema es el poder, entonces lo que necesitas hacer es encontrarlo. Los pasos 3 al 12 nos ayudan a encontrar un poder superior a nosotros mismos. El propósito principal del libro grande radica en ayudarte a encontrar un poder superior a ti que solucionará tu problema.
En el capítulo anterior también vimos las 3 etapas de recuperación, lo que analiza el libro grande. Entonces son 3 cosas: 1, la impotencia; 2, el poder; y 3, encontrar ese poder. Estas serán las 3 etapas de tu recuperación. Son las mismas cosas que tanto Bill W., el Dr. Bob y Bill D., como cada una de esas primeras 100 personas tuvieron que saber para recuperarse de su enfermedad. Y aparecen 3 preguntas en el libro grande, del cual el programa de recuperación, y estas son las siguientes: ¿cuál es el problema? 1. La 2. ¿Cuál es la solución? La 3. ¿Cuál es el programa de acción que necesito llevar a cabo para encontrar y usar o implementar esa solución? El libro grande de Alcohólicos Anónimos es un libro de texto básico para responder a esas 3 preguntas. Conforme vayas examinando el libro grande con nosotros, notarás que está escrito en forma sencilla, con una secuencia lógica, paso a paso y capítulo por capítulo. Fue escrito para ser utilizado como un libro de texto para tu recuperación. Puedes utilizarlo al igual que harías con otros libros de texto. También nos dice que utilizando el libro grande como un libro de texto para tu recuperación, cuando pensamos en un libro de texto, pensamos en una herramienta que es utilizada para transferir el conocimiento de la mente de un ser humano a otra. Todos sabemos que para utilizar un libro de texto apropiadamente, debes leer y estudiarlo. Tienes que esforzarte para entender el material y poder absorber el conocimiento de ese libro que te está proporcionando. Sin embargo, una vez que se haya llevado a cabo esa transferencia de conocimientos, sabes los mismos que sabía el escritor al momento de escribir el libro. En uno de los párrafos que nos dice que creemos que uno de los más graves errores que se están cometiendo actualmente en los grupos de Alcohólicos Anónimos y en otras comunidades que utilizan el libro grande de Alcohólicos Anónimos radica en que no están ayudando a las personas a comenzar por el principio. Cuando los novatos pasan por la puerta, a menudo se le dice: obtén una copia de Alcohólicos Anónimos, ábrelo en el capítulo 5, haz lo que dice el autor y estarás bien. Por lo tanto, el novato se va directamente al capítulo 5 y lo primero que lee son 12 pasos y cómo trabajan, pero seguramente le parecen como problema de álgebra, ya que aún no están listos para ello. También creemos que en opinión del médico, la página 8 y 9, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, página del 1 a la 53, están deliberadamente diseñados para prepararte para el capítulo 5. Si no hemos podido convencerte de otra cosa a lo largo de este capítulo, esperemos que por lo menos hayas comprendido la importancia que son estos capítulos en el libro grande para prepararte a aceptar y comenzar a trabajar los pasos contenidos en el capítulo 5. Y bueno, en los próximos 2 capítulos escucharemos al Dr. Silver y lo que él nos puede enseñar. Después escucharemos la historia de Bill W. y descubriremos cómo nos pueden beneficiar su experiencia y cómo seguir sus sencillos pasos. Bueno, esta es una pequeña introducción del capítulo pasado. Y bueno, comenzamos con el capítulo 4. El tema es las 2 caras de la enfermedad del alcoholismo. Bueno, la opinión del médico en la página 8 y 9 es la base de todo libro de Alcohólicos Anónimos y toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Para los no alcohólicos y no adictos, esta sección podría parecer simplemente una inútil nota introductoria. Sin embargo, sin ella, el libro entero carece de sentido. En este capítulo de nuestro libro, queremos examinar minuciosamente y cuidadosamente lo que escribió el Dr. William D. Silver. Esperemos que llegues a entender lo importante que serán sus palabras y conclusiones para tu recuperación. El Dr. Silver fue el primer médico que llegó a comprender probablemente y explicar con palabras
en qué consiste el problema del alcoholismo. Fue el primero en ver el problema completa y clara y correctamente. Esta fue su principal contribución, tanto a la medicina como a Alcohólicos Anónimos. Malentendidos sobre el alcoholismo. Suena raro, pero el hecho es que hace aproximadamente 7 años realmente nadie entendía al alcoholismo. En aquel entonces, los automóviles, aviones, radios, teléfonos eran comunes, pero la gente aún se encontraba en penumbras con respecto al alcoholismo. A pesar de que el alcohol y los alcohólicos existían desde hace miles de años, nadie sabía cuál era el verdadero problema del alcoholismo. Desde que las personas comenzaron a beber alcohol, algunas de ellas tuvieron problemas con él. La mayoría de la gente, tanto los que no bebían como los que lo hacían sin que esto les ocasionase problemas, se encontraban perplejas con respecto a los alcohólicos. Era fácil ver que los alcohólicos tenían un problema, pero no era tan fácil saber cuál era ese problema. Así es que los no alcohólicos hicieron su mejor esfuerzo para tratar de descifrar lo que les ocurría a los alcohólicos. Inventaron todo tipo de conjeturas y teorías, pero la mayoría de ellas estaban muy lejos de la verdad. A lo largo de la historia siempre ha sucedido lo siguiente: los no alcohólicos han estado tratando de descifrar a los alcohólicos. Los no alcohólicos observaban a un alcohólico y decían: ¿qué le sucede a esa persona? Debe ser débil o pecaminoso, o bien debe estar loco. A los no alcohólicos hasta se les dificultaba entender lo que los alcohólicos sentían y, por supuesto, cuál era su problema. Por su parte, a los alcohólicos se le importaba poco cuál era su problema o lo que pensaban los no alcohólicos. Simple y sencillamente seguían bebiendo. Esto sucedió durante muchos siglos. Si lees la Biblia, encontrarás que Salomón empleó algún tiempo para descubrir a los alcohólicos en el Proverbio 23.29-35. Se refirió a ellos como aquellos que se quedan en el vino y lo describió como personas que barbotean y que pronuncian cosas perversas, que tienen los ojos rojos y heridas sin causa, que acaban durmiendo donde sea, desde el fondo del océano hasta la punta de un mástil, y que al despertar, sintiéndose miserables después de una borrachera, lo buscan de nuevo. Claramente esto se describe tanto a los alcohólicos de nuestros tiempos como a los alcohólicos de los tiempos de Salomón. Así es que Salomón observó y describió la enfermedad del alcoholismo, aunque no entendía el problema. En 1784, el doctor Benjamin Rush fue uno de los primeros médicos que dijo sobre el alcoholismo: creo que esto es un proceso de enfermedad. Esta es una cita exacta. Asimismo dijo: pienso que la respuesta consiste en la abstinencia total. No dijo una respuesta, dijo la respuesta. Es posible que haya oído hablar del Dr. Rush anteriormente. Fue uno de los individuos que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Desafortunadamente, la gente no prestó atención a los puntos de vista del Dr. Rush que tenía sobre el alcoholismo. En aquel entonces aún se considera como un problema moral o como un pecado. El descubrimiento del Dr. Silver. Pasaron 150 años antes de que alguien realmente entendiera el problema, y ese alguien fue el Dr. Silver. Empezó a trabajar con los alcohólicos en el año de 1930. Trabajó de cerca con ellos.
buscando claves y patrones en su forma de vida y en comportamientos. Estudió cuidadosamente a sus pacientes, buscando cualquier característica que pudiese tener en común, y encontró algo extremadamente interesante. Descubrió que los alcohólicos tenían una vigorosa fuerza interna de autodestrucción. Su descubrimiento tuvo lugar cuando logró dividir esta fuerza en dos: un deseo imperioso físico y una obsesión mental. Escribió: creo que parte de esto se encuentra en su cuerpo y la otra parte en sus mentes. Si leemos las líneas 9 a la 20 de la página 19 del libro grande, aprenderemos que el Dr. Silver confirmó que tanto el cuerpo como la mente de un alcohólico son anormales. Esta fue la primera vez en la historia que la medicina donde se hizo referencia al hecho de que el cuerpo es afectado al igual que la mente. Hasta ese momento, lo que la gente había dicho y pensado sobre el alcoholismo y los alcohólicos se referían tan solo a la mente. A los alcohólicos se les había considerado como pecaminosos, corruptos, débiles y faltos de carácter moral. Pero como nos dice en la página 14, el Dr. Silver sintió que el alcoholismo era una especie de alergia. Los alcohólicos son personas que tienen una reacción alérgica al alcohol. Los cientos y tantos alcohólicos que había resuelto su problema con la bebida y que habían supervisado la escritura del libro grande estuvieron de acuerdo en que la explicación del Dr. Silver tenía sentido y que explicaba muchas cosas que, de otra manera, no podrían explicarse. El alcoholismo visto como una alergia. La palabra que el Dr. Silver utilizó, alergia, probablemente les causa más problema a algunas personas que cualquier otra palabra contenida en el libro grande, por lo que queremos examinarla cuidadosamente. Es importante que entendamos exactamente lo que el Dr. Silver quiso decir al referirse a esa alergia. Antes de que ambos llegásemos a Alcohólicos Anónimos, hubiésemos leído el libro grande, creíamos saber el significado de la palabra alergia. Sabíamos que si eres alérgico a algo que comes, bebes o respiras, ese algo tendrá una reacción física. Si eres alérgico a las fresas y comes pastel de fresas, te saldrá salpullido. Si eres alérgico a la ambrosia y respiras polen de ambrosia, te arderán los ojos y comenzarás a estornudar. Cuando llegamos por primera vez a Alcohólicos Anónimos, se nos dijo: compañeros, son alérgicos al alcohol y nunca más podrán beber con seguridad. Lo primero que pensamos fue: ¿cómo podremos ser alérgicos al alcohol? Hemos estado bebiendo 1 litro diariamente. No nos da salpullido y no estornudamos al beberlo. ¿Cómo puedes beber tantas cantidades de algo a lo que eres alérgico? Pensábamos que si eres alérgico a algo, eso quería decir que tendrías una reacción física visible, como el estornudo o el brote de la piel. Pero si buscas en el diccionario encontrarás que una de las definiciones de alergia es una reacción anormal a una comida, bebida u otra sustancia. No necesariamente estornudos, comezón o vómito, sino cualquier reacción anormal. Lo curioso de tener una reacción anormal es que no puedes saber si algo es anormal o no hasta que sepas lo que es normal. Cuando comenzamos a asistir a Alcohólicos Anónimos y se nos dijo que éramos alérgicos al alcohol, tuvimos que admitir que no sabíamos lo que era normal. Sabíamos cómo nos sentíamos y cómo nos comportábamos al beber una copa, pero no sabíamos si eso era normal. No sabíamos si otras personas sentían y se comportaban como nosotros. Lo único que sabíamos sobre el alcohol era la forma en que lo bebíamos nosotros.
y la forma en que lo bebían las personas que bebían con nosotros. Verás, si las personas no bebían como nosotros lo hacíamos, no bebíamos con ellas. Eventualmente nos dimos cuenta que para descubrir lo que queríamos decir normal, tendríamos que hablar con personas que no se veían afectadas por el alcohol como nosotros. Los llamamos bebedores sociales. Les preguntamos a algunos de ellos cómo se siente cuando bebes una copa, y ellos respondieron algo como: verás, llego del trabajo sintiéndome cansado, tenso y exhausto. Bebo una copa o dos antes de cenar y al poco tiempo me siento cómodo y relajado. Después ceno y generalmente ya no bebo más esa noche. Al principio esto nos sorprendió porque no era nada parecido a lo que nosotros sentíamos al beber alcohol. Cuando cualquiera de los dos bebía una copa, comenzábamos a responder de inmediato. Cuando el alcohol pasaba por nuestros labios, estos empezaban a estremecerse, pasaba por nuestros dientes, los cuales castañeteaban. Cuando el alcohol llegaba a nuestras lenguas, sentíamos que éstas se expandían y se hinchaban. De ahí llegaba a nuestros cachetes, que aleteaban un poco. Podíamos sentir cómo pasaba por nuestras cavidades nasales y hasta llegar a nuestra frente, y obteníamos una sensación indescriptiblemente maravillosa. Y eso que ni siquiera habíamos dado el trago, este aún se encontraba dentro de nuestras bocas. Al dar ese trago ocurrían cosas sensacionales. Nuestros pechos parecían crecer y ancharse. Luego el alcohol llegaba a nuestro estómago, donde explotaba como si fuese una bomba. Inmediatamente sentíamos cómo corrían por nuestros brazos al llegar a las manos. Nuestros dedos comenzaban a sentir picazón y a vibrar. El alcohol corría velozmente por nuestras piernas y teníamos la sensación de estar acrecentándosenos. De ahí llegamos a nuestros pies y nos daba una sensación intensa y excitante de: levántate, ve a algún lado y haz algo. Eso es muy diferente a la cálida y relajante sensación que obtiene la mayoría de la gente al beber alcohol. Beber socialmente y el mito de la fuerza de voluntad. Cuando hablamos con algunos de los bebedores sociales, normalmente promedio, también les preguntamos cómo se sentían después de haber bebido varias copas. Nos respondieron que sentían una ligera sensación de mareo, pérdida de control y náuseas. No nos gusta esa sensación nauseabunda, nos dijeron. Por eso solo bebemos una o dos copas y eso es todo lo que queremos beber. Después de haber hablado con bastantes personas que nos dijeron lo mismo, nos dimos cuenta de que esa es la reacción normal ante el alcohol. Es una droga sedante. Supuestamente debe hacerte sentir ligeramente mareado y un poco fuera de control, debido a lo que el alcohol es un desconstructor de los tejidos humanos. El cuerpo debe reaccionar con náuseas si bebes demasiado. Cuando ingieres mucho alcohol, el cuerpo lo vomitará para deshacerse de él. Esto nos respondía a una gran pregunta. Siempre habíamos pensado que los bebedores sociales usaban fuerza de voluntad para parar, después de haber bebido una o dos copas. De hecho, esa es una de las cosas que a menudo nos decía. Todo lo que debes hacer es usar tu fuerza de voluntad, así como lo hago yo. Pero ellos no tienen que usar fuerza de voluntad, ya que todo lo que quieren o necesitan son una o tres copas, nada más. Obtienen la cantidad que desean beber cada vez que beben, así es que les es más fácil parar. Durante años observamos a estos bebedores sociales, haciéndonos preguntas sobre ellos. Bebían un par de copas
y cuando alguien les ofrecía la tercera, decían: ay, no, ya me pegó esta, o no, ya me dio sueño, o no, porque me voy a sentir mal. Nunca habíamos logrado entender cómo podían decir esas cosas, ya que el alcohol no nos hacía sentir así. Al beber alcohol, nunca nos habíamos sentido ligeramente mareados, fuera de control o nauseabundos. Nos sentíamos en control, en vez de reaccionar como náuseas en nuestros cuerpos, decía: bebe más alcohol. Nuestros cuerpos producían un deseo físico agudo, tan fuerte que no era imposible imaginar cómo seríamos capaces de parar de beber. Planeábamos beber tan solo 2 copas, pero cuando cualquiera de las dos había ingerido esas copas, sistema, se desarrollaba ese deseo imperioso físico. El cuerpo se adueñaba y la mente ya no estaba en control. Bebíamos la tercera copa, la cuarta, seguíamos bebiendo y pronto comenzaban los problemas. Esa es una reacción anormal al alcohol. Entendiese, por favor, que anormal no significa malo, débil o equivocado, tan solo es diferente a lo que la mayoría de la gente siente. La única diferencia entre normal y anormal radica en que normal es lo que la mayoría de la gente hace. Sucede que aproximadamente 1 de cada 10 personas reacciona como nosotros al beber. Esas personas tienen una reacción alérgica al alcohol, al igual que nosotros. Si tu reacción al alcohol es parecida a la nuestra, tú también tienes la alergia. Después de hablar con las personas, descubrimos que nuestra reacción al alcohol era anormal y empezamos a comprender por qué ninguno de los dos podía beber sin emborracharse. Asimismo, comenzamos a ver cómo les debía parecer nuestra forma de beber a las personas normales. Tuvimos que aceptar que, en lo que al alcohol se refiere, somos diferentes a la mayoría de las personas. Cuando las personas normales sienten el efecto que produce el alcohol, están listas y son capaces de parar de beber. Pero cuando los alcohólicos sienten el efecto del alcohol, quieren seguir bebiendo. Quizá algunos sean capaces de, a puño cerrado, limitarse en ocasiones, pero inevitablemente llegará el momento en que sean incapaces de parar. Eventualmente, a sus mentes les será imposible controlar el deseo imperioso físico. No muy difícil, literalmente imposible. En las líneas 31 y 33 de la página 17, en la opinión del médico, el doctor Silver dice que ese deseo imperioso físico está más allá de cualquier control mental. En algunas ocasiones escuchamos a alguien decir que la diferencia entre bebedores sociales y los alcohólicos consiste en que los bebedores sociales asisten a una fiesta para socializarse y quizás beber 1 o 2 copas. Los alcohólicos van a una fiesta para beber y quizás socialicen incidentalmente al estar ahí. Las personas normales no tienen un deseo imperioso por el alcohol. Nosotros, los alcohólicos, sí lo tenemos. El deseo imperioso físico ocasionado por el alcohol. Creemos que en ocasiones la gente no habla suficientemente sobre la parte física de alcoholismo en Alcohólicos Anónimos. Como alcohólicos, parte de nuestro problema radica en nuestra mente, pero otra parte se encuentra en nuestro cuerpo. La mayoría de los problemas de salud son físicos, algunos son mentales o emocionales. Sin embargo, el alcoholismo es una enfermedad inusual porque afecta tanto al cuerpo como a la mente.
La parte mental de la enfermedad consiste en una obsesión por el alcohol. La parte física es un deseo intenso por el alcohol. Los dos aspectos de la enfermedad son muy diferentes, como pronto veremos, pero ambos trabajan muy de cerca. El deseo imperioso físico es parte de nuestra alergia al alcohol. Es la reacción que surge al tener alcohol dentro de nuestro sistema. Nótese que el deseo físico comienza después de beber, no antes. El alcohol dentro de nuestros cuerpos nos hace desear más alcohol. El impulso inicial por beber esa primera copa no es físico. Es posible que no tengamos una compulsión psicológica o una obsesión por beber, pero no podemos sentir un deseo imperioso físico sin haber ignorado al alcohol. Así funciona la alergia. En el libro grande, el deseo imperioso siempre se esfuerza al cuerpo. El deseo físico, que solamente ocurre después de haber bebido una copa, así es como usamos esa expresión en este libro. También en cuanto a los deseos de la mente, utilizamos otras palabras. Ahora sabemos que, como alcohólicos, parte de nuestro problema es puramente física. Una vez que hayamos empezado a beber, finalmente seremos incapaces de parar. Es así de sencillo y es un hecho. No podemos parar si eres alcohólico y te dices a ti mismo que puedes beber una copa y parar. Estás en un aprieto. La respuesta es la abstinencia. La única manera de evitar problemas es no beber esa primera copa. El doctor Silver dice esto de una manera sencilla. En las líneas 20 y 21 de la página 18, en la opinión del médico, afirma claramente que el único alivio del alcoholismo es la abstinencia completa. No existe compromisos, no hay puntos intermedios. En esa misma página, en las líneas 4 y 13 del doctor Silver, hace una declaración de los distintos tipos de alcohólicos. Existe el tipo maniático depresivo, el tipo inestable, el tipo amigable, en fin, muchos tipos diferentes. Algunos alcohólicos lloran en sus cervezas, otros se suben a la mesa y comienzan a cantar y a gritar. Algunos buscan peleas, otros coquetean con los demás, pero existe algo en cada uno de nosotros como alcohólicos. Sea cual sea nuestra personalidad, tienen en común en algún momento. Una vez que hayamos comenzado a beber, buscaremos otra copa y otra más, hasta estar borrachos, enfermos y en aprietos. Algunos de nosotros nacemos alcohólicos, otros beben hasta llegar a ser alcohólicos. Algunos pueden beber durante años con cierta seguridad, pero luego parecen cruzar una línea y comienzan a beber en forma descontrolada. Pero realmente no importa cómo lleguemos a ser alérgicos al alcohol, porque el resultado final es el mismo. Tampoco importa cuánto nos lleva a emborracharnos. Ambos sabemos por la experiencia que admitimos durante años en que si bebíamos una copa a las 10:05 para medianoche ya estábamos metidos en alguna cárcel. Otros alcohólicos tienen un paso mucho más lento. Algunos beben 1 o 2 copas hoy, 3 o 4 mañana, 5 o 6 pasado mañana. Es posible que les lleve una semana para acabar en la cárcel o para estar en algún otro tipo de aprietos. Pero no importa cuánto tiempo les lleve, ya que el disparador es esa primera copa que bebieron. Si eres alcohólico, te deberás en problemas mientras sigas intentando descubrir una manera de beber sin emborracharte.
o una manera de parar después de una o dos copas. Acabarás borracho. Mientras sigas pensando que puedes beber, que algún día podrás beber como lo hacen la mayoría de la gente, seguirás bebiendo, emborrachándote y metiéndote en aprietos. Esta es la verdad que Bill W. y el Dr. Bob y Bob D. y cada una de las primeras 100 personas en Alcohólicos Anónimos tuvieron que afrontar. Cada uno de ellos se tuvo que dar cuenta por sí mismo que eran diferentes, que nunca podrían beber como la mayoría de los demás. Entendieron que ya no podían beber una copa con seguridad, ni una sola. Otros drogadictos y personas que de comportamientos adictivos han estado descubriendo lo mismo. Parece existir algo dentro de ellos, quizás dentro de su química cerebral, que les hace estar propensos al mismo tipo de deseo imperioso cuando regresan a su droga o comportamiento alterador de los sentidos, sin importar cuál haya sido su periodo de abstinencia. Darte cuenta de esto es el primer paso dentro de tu propia recuperación. De hecho, el primer paso de los 12 pasos dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. La mente humana es rara. Seguirá pensando lo mismo indefinitivamente hasta que le cierres la puerta a esa manera de pensar. La mente comenzará a pensar de manera distinta. Solamente cuando llegue a cierta información, a cerrarle esa puerta para siempre. Por ese motivo, el descubrimiento del Dr. Sirbor fue tan importante. Pudo decirle a los alcohólicos exactamente lo que debían hacer: dejar de beber completamente. ¿Y por qué? Debido a que eran alérgicos al alcohol. En el momento en que los alcohólicos se dan cuenta de lo que les sucede a sus cuerpos, de que tienen una alergia y que nunca podrán liberarse de ella, cambian su manera de pensar. La información del Dr. Sirbor cierra la puerta y cancela la posibilidad de seguir bebiendo. Podrás lidiar con tu enfermedad y dejar de beber para siempre, solamente cuando hayas admitido ante ti mismo que nunca podrás beber otra copa. Todos los programas de tratamiento de alcoholismo y otras adicciones exitosos se basan en esta única idea: los alcohólicos o adictos nunca podrán beber o usar otras drogas en forma segura por el resto de sus vidas. Pues es así como llegamos al final de este tema. Agradecerles por su atención y nos seguimos escuchando en la próxima. Hasta luego.